¿Alguna vez has sentido que, en los momentos más difíciles, tu fe es puesta a prueba? En este video, descubrirás la historia de Lucía, una joven que, en medio de la soledad y la adversidad, encontró en su fe un poder capaz de transformar vidas. Desde enfrentar la oscuridad de una enfermedad hasta experimentar un milagro que la cambió para siempre, la historia de Lucía es un recordatorio de cómo, con la guía de Dios, podemos encontrar propósito y fortaleza en las pruebas. Prepárate para una narración que te tocará el alma y te recordará el poder de la fe y la esperanza en los momentos más oscuros. Si estás buscando inspiración, o una razón para seguir adelante cuando todo parece perdido, este video te dará las respuestas que necesitas. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede iluminar tu camino, incluso en las sombras más profundas? Imagina una tarde tranquila en un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde el viento susurra entre los árboles y el silencio es casi absoluto. En el corazón de ese lugar olvidado, hay un orfanato viejo, de paredes desgastadas y ventanas que apenas dejan entrar la luz. Allí vive Lucía, una niña de 18 años, de mirada profunda y cabellos oscuros, que parece haber encontrado un rincón propio en el vasto mundo de la soledad. Su refugio es un árbol centenario en el patio del orfanato, bajo el cual se sienta cada día, con la Biblia abierta en sus manos y los ojos llenos de preguntas. A pesar de su corta edad, Lucía ha aprendido a buscar respuestas en las palabras de Dios. Lejos de los juegos y las risas de los otros niños, encuentra consuelo en la lectura, en las historias de fe que le dan sentido a su vida. Los otros niños la observan desde lejos, y aunque algunos se burlan de ella por su silencio y sus largas horas de lectura, Lucía no pierde la calma. Cada página de la Biblia parece darle una paz que nada ni nadie puede arrebatarle. Sabe, en el fondo de su ser, que no está sola, que alguien la escucha y la acompaña. Un día, mientras el sol se esconde detrás de las montañas y el cielo se tiñe de tonos dorados, Padre Mateo, el sacerdote que visita el orfanato, se acerca a ella. Curioso, observa a esa niña que, a pesar de su soledad, parece irradiar una serenidad poco común. Se sienta a su lado, y con voz suave, le pregunta qué es lo que encuentra en esas páginas que parecen atraparla tanto. Lucía, con los ojos brillantes, le responde que ahí encuentra fuerza, que cada palabra le recuerda que Dios está con ella, incluso en los momentos más oscuros. Padre Mateo queda impresionado por la fe de la pequeña. Le cuenta que la fe es como una semilla que crece en nuestros corazones, y que, aunque a veces la vida nos ponga pruebas difíciles, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lucía escucha atentamente, y en su corazón siente una calidez nueva, una especie de confirmación de que su fe no es en vano. Las palabras del sacerdote la reconfortan, y por primera vez siente que alguien comprende su conexión especial con Dios. Al caer la noche, Lucía regresa al orfanato, pero las palabras de Padre Mateo siguen resonando en su mente. Piensa en el propósito que Dios puede tener para ella, en el motivo por el cual ha sido elegida para soportar la soledad y la incomprensión. Aunque no sabe cuál es ese propósito, siente que hay algo grande esperándola, una misión que la hará entender el porqué de cada momento difícil que ha vivido. Su fe, en lugar de debilitarse, se fortalece. Mientras los otros niños duermen, Lucía se arrodilla junto a su cama y le habla a Dios en silencio. Le pide fuerzas para seguir adelante, para no perder la esperanza en medio de las pruebas. Le agradece por cada día, por cada palabra de consuelo que encuentra en la Biblia, y por la presencia de Padre Mateo, quien le ha recordado que no está sola en su camino. Esa noche, mientras duerme, sueña con un campo lleno de luz, un lugar donde su corazón se siente libre y en paz, y en su interior, algo le dice que ese es solo el comienzo de su viaje. Así, cada día, Lucía continúa con su rutina, sentada bajo el viejo árbol, sosteniendo su Biblia como si fuera un tesoro. La fe que lleva en su corazón es su refugio, su armadura contra la soledad y el rechazo. Y aunque los demás niños no comprendan su devoción, Lucía sabe que Dios ha plantado algo especial en ella, algo que la prepara para un destino que solo Él conoce. Una noche, el cielo sobre el pequeño pueblo se oscurece de forma amenazante, y un aire denso y frío empieza a colarse por las ventanas del orfanato. Los niños, inquietos, notan que algo está a punto de suceder. Lucía, sentada junto a su cama, siente como una sensación extraña recorre su cuerpo. Observa a los otros niños a su alrededor, pequeños y vulnerables, y algo en su corazón le dice que esta noche necesitarán de su fe más que nunca. Afuera, el viento comienza a aullar con furia, y las primeras gotas de lluvia golpean el techo como un aviso de lo que está por venir. La tormenta se desata de golpe.
El rugido de los truenos sacude las paredes del orfanato y los relámpagos iluminan por un instante las caras asustadas de los niños. Algunos corren buscando refugio, otros lloran y se aferran a sus mantas, mientras el pánico se extiende en cada rincón del lugar. En medio del caos, Lucía siente miedo, pero algo dentro de ella le da calma. Cierra los ojos y recuerda las palabras de Padre Mateo: Dios nunca nos abandona, incluso en las tormentas más oscuras. Su corazón se llena de valor. Lucía toma una respiración profunda y se levanta, decidida a ayudar a los demás. Se acerca a los niños más pequeños, que están aterrados, y con voz suave pero firme les dice que no tengan miedo, que Dios está con ellos. Los lleva al salón principal, lejos de las ventanas, y allí intenta calmarlos con palabras de esperanza. Les habla de cómo Dios cuidó de Noé en medio del diluvio, de cómo en medio del peligro, la fe siempre puede ser nuestro refugio. Les recita un versículo de Isaías que tanto la reconforta: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. Los niños escuchan con atención, y poco a poco, el miedo en sus ojos se transforma en algo distinto, una especie de calma desconocida. Lucía siente que las palabras que salen de su boca no son solo suyas, es como si Dios estuviera hablando a través de ella, dándoles la paz que tanto necesitan. Los relámpagos siguen iluminando el cielo, pero en ese momento, rodeados de la fe de Lucía, los niños sienten que están protegidos por una fuerza mucho mayor que cualquier tormenta. El ruido afuera se intensifica, y uno de los cuidadores intenta reunir a todos en el salón, pero se sorprende al ver que Lucía ya ha tomado la iniciativa. La encuentra rodeada de los niños, susurrándoles oraciones y recordándoles que la fe es más fuerte que cualquier temor. A pesar de los relámpagos y truenos, Lucía mantiene su serenidad, y eso contagia a todos. Los niños empiezan a cerrar los ojos y a pedirle a Dios que cuide de ellos, imitando la calma y la confianza de Lucía. A medida que la tormenta sigue su curso, el orfanato parece convertirse en un templo de esperanza. Lucía continúa guiando a los niños en sus oraciones, y aunque la furia de la naturaleza golpea las paredes, ellos permanecen firmes, creyendo en la protección de Dios. En ese momento, Lucía comprende que su fe no solo es para ella, es un refugio que también puede ofrecer a los demás, una luz en la oscuridad que puede guiar a quienes están perdidos. Después de un largo tiempo, la tormenta empieza a amainar, y el silencio retorna al orfanato. Los niños, exhaustos pero tranquilos, se quedan dormidos en el salón, aún rodeados por la presencia de Lucía. Ella observa a cada uno y siente una paz profunda. Agradece a Dios por haberle dado la fuerza para ser un faro de calma y consuelo para ellos, por haberle permitido usar su fe como un escudo en medio del peligro. Cuando finalmente se queda sola, Lucía se arrodilla y eleva una oración silenciosa. Da gracias a Dios por protegerlos, por escuchar sus oraciones, y por recordarle, una vez más, que incluso en las peores tormentas, Él está presente. El orfanato había recuperado cierta calma después de la tormenta, pero una nueva prueba oscura estaba a punto de golpear sus puertas. Sin previo aviso, una extraña enfermedad comenzó a propagarse entre los niños. Al principio, solo unos pocos cayeron enfermos, con fiebre y fatiga, pero en cuestión de días, la epidemia se había extendido por todo el lugar, debilitando a los más pequeños y llenando el ambiente de un temor silencioso y opresivo. Lucía, quien siempre había sido un símbolo de calma y esperanza, observaba con el corazón encogido mientras sus compañeros sucumbían uno a uno. Pronto, la misma Lucía empezó a sentir los efectos de la enfermedad. Su cuerpo, frágil y agotado, comenzó a fallarle, pero su espíritu permanecía intacto. Desde su cama, escuchaba los llantos de los otros niños y sentía una profunda tristeza al ver cómo el miedo y la desesperanza se apoderaban del orfanato. Sin embargo, en medio de su debilidad, algo dentro de ella le susurraba que debía mantenerse firme, que su fe podía ser más fuerte que cualquier enfermedad. Recordaba las palabras del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aun cuando apenas podía levantarse, Lucía comenzó a orar, pidiendo a Dios que protegiera a los otros niños y les diera la fuerza necesaria para superar aquel difícil momento. Su oración era un susurro, pero cada palabra estaba cargada de una fe inquebrantable. Sabía que, aunque su cuerpo estuviera débil, su espíritu seguía fuerte y, con cada oración, intentaba transmitir esa misma fortaleza a quienes la rodeaban. Algunos niños, al ver su determinación, se acercaban a ella buscando consuelo, y Lucía, con voz suave, les recordaba que Dios nunca los abandonaría, ni siquiera en el sufrimiento.
Con el tiempo, los cuidadores también comenzaron a verse afectados por la epidemia, y el orfanato entero se sumió en una atmósfera de angustia. Lucía, aunque debilitada, sentía una fuerza interior que no entendía completamente. Veía cómo el dolor y la enfermedad se apoderaban de todos, pero ella se aferraba a su fe como a un salvavidas. Les hablaba a los demás sobre Job, quien, a pesar de todas sus pérdidas, nunca dejó de confiar en Dios. Les decía que, al igual que Job, ellos también estaban siendo probados y que la fe era su mayor refugio. Una noche especialmente difícil, Lucía observó a su amiga Ana, quien se encontraba devastada por el sufrimiento. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, Ana le confesó a Lucía que ya no podía soportarlo más, que sentía que Dios los había abandonado. Lucía, con una ternura infinita, le tomó la mano y le dijo que Dios estaba más cerca que nunca, que en los momentos de mayor oscuridad es cuando su presencia se hace más fuerte. No estamos solos, Ana, le susurró. Dios está aquí, cuidando de nosotros, incluso cuando no podemos verlo. A pesar de sus propias dificultades, Lucía seguía consolando a todos los que la rodeaban. Con su voz suave y su fe inquebrantable, lograba transmitirles una paz que ninguno de ellos encontraba en otro lugar. Con cada palabra, les recordaba que esta prueba también pasaría y que, al otro lado de la enfermedad, les esperaba un propósito mayor. Incluso algunos de los cuidadores, agotados y vencidos, encontraban en Lucía un faro de esperanza. En el silencio de la noche, sus oraciones resonaban como un eco de fe que llenaba cada rincón del orfanato. Los días pasaron, y poco a poco, la epidemia comenzó a ceder. Lucía, aunque aún débil, sentía en su corazón un agradecimiento profundo. Sabía que había sido Dios quien les había dado la fuerza para superar aquella prueba, que cada oración y cada palabra de consuelo habían sido escuchadas. Su fe no solo había sido su propio refugio, sino el sostén de todos aquellos que habían encontrado en ella una guía en medio de la oscuridad. Con cada amanecer, Lucía daba gracias a Dios por haber estado a su lado, por haberle permitido ser un instrumento de paz y esperanza para los demás. Había aprendido que, aun en los momentos más dolorosos, la fe es capaz de iluminar el camino y que Dios siempre está presente, incluso cuando el sufrimiento parece insuperable. Una noche, después de meses de lucha contra la epidemia, Lucía cayó en un sueño profundo. Su cuerpo aún estaba débil, pero su espíritu se mantenía tan firme como siempre. En ese sueño, se encontraba en un vasto campo iluminado por una luz cálida y envolvente, que parecía emanar paz en cada rincón. De repente, una figura radiante apareció ante ella. Lucía sintió que su corazón se llenaba de una emoción indescriptible, como si todo el amor y la paz que había anhelado la abrazaran en ese instante. Sabía que estaba en presencia de algo divino, de alguien que la había acompañado silenciosamente durante toda su vida. La figura, que parecía brillar con una luz celestial, la miró con ternura y le habló con una voz suave pero poderosa. Lucía, le dijo, has sido una luz en medio de la oscuridad. Tus oraciones han sido escuchadas, y tu fe ha movido montañas. Ahora, te concedo el don de la salud para que puedas continuar el propósito que tengo para ti en esta vida. Lucía, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que escuchaba. Sentía como cada palabra penetraba en su corazón, llenándola de una paz y un propósito que nunca antes había experimentado. Despertó al amanecer, y al abrir los ojos, notó algo diferente en su cuerpo. La debilidad que la había acompañado durante semanas había desaparecido. Se levantó de la cama y sintió una fuerza renovada, como si una energía invisible la impulsara. Los otros niños, al verla de pie y radiante, se acercaron asombrados. Lucía los miró con una sonrisa y, llena de gratitud, les contó el milagro que había experimentado. Les habló del campo iluminado y de la figura que le había prometido salud y fortaleza para cumplir un propósito mayor. Desde ese día, Lucía supo que su vida había cambiado para siempre. Su fe, que había sido probada en las sombras, ahora brillaba como un faro. Decidió que dedicaría su vida a ayudar a otros, a ser la guía y el consuelo que tantas veces había necesitado en su propia infancia. Recordó las palabras de Isaías 6:8, entonces oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lucía sintió en su corazón que era su momento de responder, de aceptar el llamado divino. Empezó su misión dentro del mismo orfanato, cuidando a los niños más pequeños, compartiendo con ellos las enseñanzas de amor y esperanza que Dios le había inspirado. Les enseñaba a orar, a confiar en la bondad divina incluso cuando la vida parecía difícil. Poco a poco,
la influencia de Lucía empezó a transformar el ambiente en el orfanato. Los cuidadores notaban cómo la serenidad de los niños crecía, cómo la fe de Lucía había contagiado a todos, convirtiendo el lugar en un refugio de paz y gratitud. La noticia de su milagro y de su dedicación se extendió por el pueblo. Las personas comenzaron a visitarla, buscando en ella consejo y consuelo. Lucía, siempre con humildad, escuchaba cada historia, cada pena, y oraba junto a ellos, pidiéndole a Dios que les diera la misma fortaleza que ella había encontrado en la fe. Pronto, su pequeño rincón se convirtió en un espacio sagrado, un lugar donde las personas venían a reconectar con su espiritualidad y a encontrar paz en sus corazones. Con el tiempo, Lucía comprendió que su propósito iba más allá de las paredes del orfanato. Con ayuda de personas de buen corazón, fundó un hogar para niños abandonados y personas en situación de necesidad. Este hogar no solo les brindaba un techo y alimento, sino también una guía espiritual, un espacio donde podían sanar sus corazones heridos y descubrir que no estaban solos en el mundo. Lucía, con su fe inquebrantable, se dedicaba a cada persona, viendo en cada rostro el reflejo del amor de Dios. A medida que el hogar crecía, también lo hacía la fe de aquellos que llegaban buscando ayuda. Lucía les enseñaba que, al igual que ella, todos podían encontrar en Dios una fuerza capaz de transformar sus vidas. Los niños que pasaban por su hogar salían con una visión renovada de la vida, con la certeza de que Dios siempre los acompañaría, incluso en los momentos más oscuros. Lucía había encontrado su misión, sembrar esperanza y fortaleza en cada corazón que se cruzaba en su camino. Años después, el hogar de Lucía se convirtió en un símbolo de fe y amor en toda la región. Personas de todas partes venían a escuchar su historia, a conocer a la joven que, tras haber recibido un milagro, había dedicado su vida a transmitir el amor de Dios a los demás. Lucía nunca se consideró especial, siempre decía que solo era un instrumento en las manos de Dios, alguien que había aprendido a escuchar y a confiar en su voluntad. Cada noche, Lucía se arrodillaba en oración, agradeciendo a Dios por haberle mostrado el camino y por cada vida que había tocado a través de ella. Su historia era un testimonio vivo de que, cuando uno se entrega por completo a la fe, Dios obra milagros no solo en su vida, sino en la vida de todos aquellos que lo rodean. La historia de Lucía nos recuerda que, aun en los momentos de mayor oscuridad, la fe es una luz que nos guía y nos da fuerza para seguir adelante. Como ella, todos enfrentamos pruebas que desafían nuestro espíritu, pero en esas pruebas también encontramos una oportunidad para acercarnos a Dios y descubrir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta promesa nos recuerda que nunca estamos solos y que, con fe, podemos superar cualquier obstáculo. Lleva esta enseñanza contigo y, cuando sientas que las dificultades son demasiado grandes, recuerda que Dios siempre está a tu lado, guiándote y fortaleciendo tu corazón. Abre tu vida a su amor y permite que tu fe sea el pilar que te sostenga en cada paso. Te invito a reflexionar sobre esta historia, a compartir tus experiencias en los comentarios, y, si esta historia te tocó el corazón, a suscribirte al canal para más contenido que inspire y fortalezca tu espíritu. Nos vemos en el próximo video.